Muy buenas tardes, nuevamente, 6:50. Nos encontramos ya de regreso y comenzamos la segunda y última parte de esta sesión 12 con la participación de las sedes, bueno, de algunas de las sedes. Entonces, Dorita, si nos puedes, por favor, ayudar presentando quiénes van a participar el día de hoy. Por supuesto, doctora. Las sedes que participan el día de hoy se presentarán en dos bloques, con dos preguntas, mencionando los créditos correspondientes de sus participantes o bien en grupo. Y bueno, comenzamos. Damos paso al primer bloque. Esto lo abrirá el doctor Maximiliano Valle Cruz de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, doctor. Pues buenas noches a todos. Eh, pues esta sesión, lo mismo que los textos, nos provocaron una serie de inquietudes. En los textos, por ejemplo, nos llamaba la atención como en uno de ellos se enfatiza que hay que privilegiar el aprendizaje institucional y dice uno, ¿y dónde están los sujetos? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje? Sujetos, profesores, administrativos, o sea, los que junto con los estudiantes hacen que viva la institución. Ese es un comentario. Y el otro también, las dudas que nos causa el otro texto sobre la política de la 4T, de cómo enfatiza que la educación superior tiene que volcarse a la solución de problemas, debe tener un sentido social. Y dice uno, y bueno, ¿y cómo se cubren todas las exigencias estas de, de- del mercado laboral que demanda habilidades técnicas? Eso no lo podemos negar. Y ya concretando en las preguntas que discutimos aquí en el grupo, la sede, la mayoría de los compañeros que nos reunimos previo a la sesión, hay dos cuestiones que nos llaman la atención. En parte ya eh, el ponente, la comentarista avanzaron un poco en esto, pero como fue lo que discutimos aquí en el grupo, pues les leeré lo que fue nuestra sesión de hoy previa al seminario. La primera se refiere a la tecnología y nos parece pertinente, en principio, distinguir entre lo que son las tecnologías de la información y la comunicación y la IA. Eh, pero ahí nos surge la primera pregunta, porque dicen, bueno, esto sirve para organizar las modalidades a distancia, estas tecnologías. Pero entonces a nosotros nos surge una pregunta. ¿Por qué no se discuten las consecuencias que tienen las modalidades a distancia en la formación de un pensamiento crítico y en la praxis académica cotidiana? Pues solo se pronuncia como una exigencia para adecuar a las instituciones a las condiciones del mercado laboral. Y ahí el comentario también que añadimos es que mm, vistas las cosas así, nos parece que se tiende a plantear soluciones para estos problemas, planteando que eso se resuelve mediante la construcción de escenarios de enseñanza con recursos y materiales preestablecidos. Y de nueva cuenta, y el ausente eh, es el docente, donde se desplaza el saber docente, pues lo que se privilegia en la organización pues lo que se privilegia es la organización y coordinación entre instituciones y la implantación de modelos instruccionales que supuestamente colocan al estudiante en el centro. Y prácticamente se declara el profesor ha muerto, así como Nietzsche dijo que Dios había muerto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo veíamos nosotros, comentábamos el informe 2021 del Banco Mundial, donde plantea cómo en los países eh, emergentes de mediano y bajo ingreso se ha producido una pérdida de los aprendizajes? Y entonces eso nos lleva a interrogarnos lo siguiente.
¿Cómo se pretende garantizar la democratización de la educación superior con modalidades a distancia si persisten problemas como la pobreza y desigualdad, que crea una brecha digital entre grupos sociales, entre tipos de instituciones de educación superior, tecnológicas normales, institutos tecnológicos, universidades de apoyo solidario, universidades Benito Juárez y las autónomas, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, el impacto que se tiene de estas tecnologías en estas instituciones es diferente, es lo que consideramos. Incluso esa brecha la vemos y ya en los comentarios en el chat, compañeros han comentado cómo también esa brecha se manifiesta a nivel de regiones. Eso nos pregunta. Esa es nuestra pregunta. Y ahí lo que vemos también nosotros es que nos parece que la propuesta de las modalidades a distancias hasta el momento y viendo la política actual, en el fondo se están proponiendo como una estrategia, aunque ya por ahí lo decía Héctor, Héctor, ay, se me olvidó el ponente, ya lo decía el ponente, una estrategia para reducir costos de la educación superior pública, así como para instaurar una nueva forma de regulación y control del trabajo docente. Nosotros, y sabemos de otros compañeros de otras instituciones, hemos advertido cómo a quienes están trabajando en modalidades en línea, se les establecen condiciones de trabajo y de ingreso diferentes a los que estamos de tiempo completo, por ejemplo. Esas serían nuestras preguntas y nuestros comentarios. Gracias, doctor. Bueno, pasamos a la siguiente sede. El maestro Pedro García Salazar, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestro. Gracias, buenas noches. Pues bien, los participantes de la UPIBI queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Manuel Moreno Castañeda y a la doctora Marta Diana Bosco Hernández por sus valiosas aportaciones y reflexiones. Sus intervenciones nos invitan a repensar la educación a distancia desde una perspectiva crítica, inclusiva y transformadora. Y también agradecemos la excelente moderación de la doctora Judith Subieta. Muchas gracias. Em, Asimismo, pues agradezco la participación de los integrantes de mi sede por su alta, este, eh, valga la redundancia, su alta participación justamente al enviar sus preguntas. A las profesoras Yasmín Huertas Juárez, Magnolia Calderas Granados, María del Socorro Camargo Sánchez, Patricia Leonor Pascual, Rubí Lourdes Hernández Varo, Teresa Heinz Contreras y a Guadalupe Mariana Francisco Torres, pero también a los profesores Adán Mauricio Espinosa Martínez, Carlos Mendoza Basilio, Daniel Enrique Ramírez Chan y Edgar Flores Francisco. Bueno, a partir de sus inquietudes, hemos integrado las siguientes preguntas. Eh, ¿Cómo pueden las instituciones de educación superior construir modelos de educación a distancia que sean flexibles, éticos y adaptados a los contextos sociales actuales, aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial sin caer en una automatización superficial y garantizando procesos de acreditación legítimos y sostenibles ante los retos presupuestales y regulatorios? La siguiente, ¿qué estrategias pedagógicas, institucionales y de políticas públicas son necesarias para que la educación a distancia sea verdaderamente incluyente, considerando las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad, indígenas, rurales o en situación de vulnerabilidad? Y cómo las universidades pueden superar el riesgo de reproducir nuevas desigualdades. Y bueno, si me permiten una última, ¿de qué manera la colaboración interinstitucional, el trabajo en redes académicas y la construcción de confianza pueden fortalecer a la educación a distancia,
transformando los procesos de enseñanza-aprendizaje, visibilizando experiencias diversas y fomentando una cultura institucional abierta al cambio, sin perder identidad académica ni generar nuevas exclusiones. Son nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón, Dorita. No, no, usted, doctora, adelante. Muchas gracias. Manuel, Marta Diana, ¿quién quiere iniciar eh, dando respuesta a estas muy buenas, muy pertinentes preguntas? Manuel, ni te vemos ni Es te oímos. que, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que son muchas preguntas. para- de muchas, yo me iría hacia algunos puntos que cubren todo esto. Ahora, eh, primero, hay que tener claros los factores en los que sí puede incidir la universidad y en los que quedan fuera, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Algo que hicimos nosotros para lograr el acceso a la universidad, a las poblaciones más pobres, o sea, no solo las lejanas, a veces están más lejanas de la educación la gente de los barrios marginados de Guadalajara que la gente que vive en la sierra. O sea, la marginación, las distancias no solo son geográficas. Por eso que nosotros hablamos de educación a distancia, decimos que las distancias geográficas es lo de menos. Lo grave son las distancias culturales, económicas y sociales. Esas brechas son las difíciles. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros hicimos fue lo que llamamos las casas universitarias. Pero para esto había aspectos que sí podía hacer la universidad. Por ejemplo, la oferta académica. Esa ya la universidad la podía hacer. También la formación de los promotores de las casas. Pero para hacerlo necesitamos el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, en un lugar que se llama Tizapán el Alto, a la orilla de la laguna de Chapala, la misma gente de la comunidad ya estaba organizada en sus proyectos educativos. Ellos facilitaron un espacio, pero necesitábamos dinero para la construcción del espacio y para la conectividad. Ahí metimos un proyecto a la Secretaría de Educación Pública y nos dio recursos para la construcción. Y luego, con otro acuerdo con el gobierno del estado, se logró la conectividad. Entonces, eh, en unos factores, insisto, es la universidad la que tiene en otras la universidad tiene que gestionarlo externamente. Entonces, por lo que hay que trabajar mucho es en esta conjunción de políticas y de voluntades políticas. Por eso yo insisto mucho en que la solución de los problemas educativos no son soluciones educativas siempre, son soluciones políticas. Miren, en la Universidad de Guadalajara, mucho tiempo estuvo detenido la educación a distancia por cuestiones burocráticas, porque entendían la docencia solamente como estar encerrado en un aula. Y, ente- también la evaluación era estandarizada, los exámenes de admisión eran iguales para todo mundo. Entonces fue una cosa de estar gestionando permanentemente durante muchos años para ir abriendo. Por eso ya hablo de la apertura, hasta dónde puedes abrir esos espacios burocráticos. Pero uno de los principios, pues, tendría que ver esto, o sea, tener claro que una cuestión es el problema académico, que sí está totalmente en manos de la universidad, pero hay problemas externos en que hay que gestionarlos. Y la comunidad también debe de poner algo de su parte y buscar otros apoyos. Entonces, siempre son proyectos en colaboración. Por ejemplo, para la conexión a Internet, nosotros tuvimos que hacer un acuerdo con el gobierno del estado para que pusiera conectividad a Internet donde estaban las casas universitarias. Entonces son proyectos muy complejos, ¿sí? Que no se pueden solucionar solamente con cuestiones académicas. O sea, muchas veces las soluciones son políticas. Yo me acuerdo que cuando nosotros queríamos sacar un programa, luego los de recursos humanos decían, no, pero es que no hay plazas para esto. Y luego el abogado general, no, pero es que la norma dice que esto no es posible. Y luego el de control escolar, sí, pero es que
el Cardex, hay que ver esto, y luego las tecnologías. No, pero bueno, cada uno ponía un pretexto para no apoyar. Y recuerdo un rector que sí entendió, porque generalmente los que tienen el poder eh, suelen impedir lo que no entienden y donde temen perder el control. Perder el control y hacer cosas que no entienden es algo terrible para la burocracia universitaria. Pero yo me acuerdo que este rector les dijo a los que estaban ahí, les dijo, no los llamé para que me dijeran por qué no se puede. Díganme cómo hacer para que se pueda. Y bastó que le cambiaran un rengloncito al reglamento de estímulos donde decía que valía tantos puntos tener un curso en línea. O también donde se entendía la docencia no como estar metido en el aula, sino como un promotor de procesos de aprendizaje con los estudiantes. O sea, fue una cosa como ir quitando esas trabas y así fue como se pudo desarrollar la educación a distancia. Pero fue una decisión política. O sea, las relaciones educativas, o sea, acuérdense que las relaciones educativas nunca son puras, siempre están cargadas de relaciones de poder y de relaciones de afecto. O sea, entonces todas esas cuestiones afectivas y las cuestiones de poder impiden mucho que los proyectos salgan adelante. Entonces, bueno, eso yo diría con relación a este punto. En relación con los profesores, también es que, insisto, hay, esto tienen que entenderlo los que toman las decisiones administrativas. A mí cuando me invitaban a las universidades a apoyar proyectos de educación a distancia, le digo, sí, pero que no esté solo el personal académico, que en la reunión estén el abogado general o el administrador, que esté el contador, que esté de recursos humanos, que esté el control escolar, que estén todos esos que son los que inhiben. A veces los rectores dicen, sí, sí, cómo no, y oímos a los secretarios de educación y a los rectores hablando maravillas, pero ya cuando entras a los puestos medios de las instituciones académicas, ahí se atoran muchas cosas. Dicen que sí, pero las van tardando. Entonces, yo sí creo que deben de entenderlo ellos. También como otro punto que se hablaba es de la educación centrada en el estudiante. Yo les invito a que entren a un curso en línea y vean qué decide el estudiante. Yo me acuerdo que una vez la Secretaría de Educación Pública le pagó a una universidad privada millones de pesos por dar un curso y decían que para que aprendieran a diseñar cursos centrados en el estudiante. Y salía un mono o una mona en una pantalla hablando 2 horas, contradiciendo completamente lo que estaba diciendo con la práctica. Y pues no, ya sea, si nosotros revisamos, a ver, ¿está centrado en el estudiante? ¿Por qué no mejor lo centramos desde el estudiante? ¿Qué decide él? Él decide qué aprender, decide cómo aprender, decide cuándo, decide sus trayectorias curriculares. O sea, si no decide nada y todo se lo impone la institución, hasta el mismo nombre, a mí no me gusta el concepto ese de diseño instruccional, porque ya desde el nombre ya habla de que alguien da instrucciones para que otro lo opere. Yo soy más partidario de hablar de un diseño de experiencias, un diseño compartido de experiencias de aprendizaje que nosotros en varias carreras, como las que les mencionaba, en gestión cultural, que lo hicimos con la gente de Conaculta, la de seguridad ciudadana, que lo hicimos con la Secretaría de Seguridad del Estado, ¿sí? Lo de evaluadores, que lo hicimos con el INAVI, la institución esta de la presidencia que se encarga de evaluar los bienes nacionales, pero desde ahí hay que empezar. O sea, eso es ser una educación incluyente, que la gente que va a ser destinataria des- tome las decisiones porque son ellos quienes saben qué es lo que van a necesitar. Bueno, eso es de algunas notas que tomé. Ah, y de la modalidad. Yo, aunque he dedicado como la mitad de mi vida a la educación a distancia, no es porque crea que la educación a distancia es la solución. Yo lo que creo es en la diversidad de las modalidades. O sea, por ejemplo, que nosotros presentamos por primera vez en la universidad el proyecto de educación a distancia, los primeros que levantaron la mano para, para oponerse fueron los de salud. Me decían, no, Manuel, pero ¿cómo crees que en salud? Y la primera carrera que sacamos fue la licenciatura, la nivelación de enfermería.
y después sacamos una maestría en educación de los adolescentes. Y luego decían, no, y las ingenierías, digo, a ver, vean el tecnológico de Massachusetts, que es el que ofrece más educación a distancia, y nadie puede decir que no conoce de ingenierías. O sea, es la otra cuestión que decían, yo creo que todas las carreras tienen algo que ofrecer a distancia, pero ninguna carrera puede ofrecerse totalmente en una modalidad. Por eso, yo digo que hay que ver la diversidad. No es lo mismo que ese curso lo tome un indígena de la Sierra Mixteca de Puebla o de Oaxaca, a que lo tome alguien que vive en Polanco o en la Condesa de la Ciudad de México. O sea, eso es ahí donde el estudiante debe tomar sus decisiones. Claro, para esto hay que abandonar o algo que usan mucho para bajar costos de programas estandarizados, homogenizantes y masivos. Eso no funciona. Si de veras creen en la inteligencia artificial, bueno, pues diseñen algo porque la inteligencia artificial, así como hace Netflix y Alexa y todos, ¿sí? Que ya de acuerdo a un diseño curricular único, pues ya que cada quien siga la trayectoria que conviene de acuerdo a sus intereses. O sea, la tecnología sí nos puede apoyar en eso, en la personalización de los procesos, de los procesos educativos según las trayectorias que cada quien desee. Pero Gracias. hay que saber, hay que ser inteligentes para usar la inteligencia artificial, si no nos hacemos más tontos. Muchas gracias, Manuel. Marta Diana, ¿tú quisieras agregar algo o pasamos al Y segundo bloque sí, de... si me permiten, en cuanto a la contratación de los profesores, híjole, es todo un tema porque no los contratan como profesores. O sea, la figura del profesor de educación abierta y a distancia no está contemplada, por ejemplo, en la UNAM y yo creo que en muchas otras instituciones como, como asesores o como tutores y nos pagan exactamente igual. Nada más que si hemos tenido cuidado, por ejemplo, o sea, los que somos profesores de tiempo completo en el modelo educativo abierto y a distancia, pues tenemos la misma categoría, privilegios, obligaciones, etcétera, ¿verdad? Que un profesor de educación presencial. Y los profesores de asignatura que hemos peleado para que de verdad eso ya se rompa de alguna manera. Pues, por ejemplo, en mi facultad, aunque cada facultad decide, se le paga la sesión por 3 horas en lugar de 1 hora como puede ser en el escolarizado, ¿no? Entonces, todavía no superamos ese tema. Es una normatividad cerrada donde pues todos somos iguales, estamos cortados con la misma tijera y vamos a responder a los mismos calendarios, a las mismas obligaciones, a todo lo que dice la institución. Entonces, bueno, hasta dónde verdaderamente es abierto, flexible, no sé. Todavía tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Para poder transformar esto. Oye, Sencillamente, hasta el número de créditos en los planes de estudio lo vemos. Cuando decimos, a ver, si tiene que tener esta licenciatura, este número de créditos, en el escolarizado un crédito de alguna asignatura, pues vale 8, pero entonces en el SUA tiene que valer 32. ¿Y cómo es que hacemos esa contabilidad? Es muy complejo, de verdad. mira, Todavía tenemos que aprender. sí, lo que sucede es que ese sistema de créditos es un invento que tuvo lugar en Tepic en el año setenta y tantos. Ya tiene por lo menos medio siglo de viejo. Eso, y muchas universidades siguen usando ese sistema de Es créditos cierto. inútil, obsoleto y estorboso. No sé por qué lo usan. O sea, ni siquiera sirve para el sistema escolarizado, Mm, mm. porque miden como horas de docencia, como tiempo de docencia, el tiempo de aprendizaje. Y aunque van juntos, cada uno tiene su tiempo. No es lo mismo una hora de docencia que 1 hora de aprendizaje. A lo mejor para un estudiante fueron 5 minutos de aprendizaje, para otros 10, para otros 50, para otro nada, para otro a lo mejor fueron 2 horas. Y ni la docencia de 1 hora realmente tiene 1 hora. O sea, ahora, eso en el sistema escolarizado no tiene sentido. Y además se separa la teoría de la práctica, como que si la gente pudiera trabajar sin pensar o sin tener la teoría en la mente. Es una,
Es que acuérdense que los sistemas de crédito son una herencia anglosajona que se hizo sobre todo para cobrar. O sea, tantos créditos te cuesta y ahora usan los créditos para pagarles a los profesores. Ahora, en educación a distancia, mucho menos, porque en educación a distancia no puedes medir los tiempos de docencia, ¿sí? En el escolarizado sí sabes que entras a las 9 y sales a las 10, aunque no enseñen ni aprendan nada, pero cumpliste con la hora de estar encerrado en el aula. Pero en educación a distancia, a lo mejor tienes 10 alumnos, a lo mejor tienes 40 y a lo mejor los tienes que atender no en horas fijas. Por ejemplo, con el COVID, casi había que estar las 24 horas. Entonces, ¿cómo te puedes a medir el tiempo de docencia de esa manera tan absurda cuando ya no da? O sea, es que hay cosas que las instituciones de educación superior tienen que cambiar. Y lo grave es que esto lo saben las autoridades. Yo creo que son conscientes de que no funciona, pero no sé qué pasa ahí, como aquel hábitus del que hablaban los sociólogos, de que algo les impide tomar la decisión correcta. Pero así estamos llenos de, de detalles administrativos, de procesos que no le agregan valor ni le agregan confianza, pero siguen estando ahí. Gracias, Manuel. Si les parece bien, vamos a pasar al segundo bloque. Dorita, ¿nos ayudas, por favor? Sí, doctora. El segundo bloque lo estaría abriendo la maestra Beatriz Serrano Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues reciban un fraterno saludo por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y como sede expresamos un agradecimiento a la doctora Marta Diana y al maestro Manuel por compartir su experiencia y por la forma que la presentaron durante la sesión y por supuesto a la doctora Judith por la moderación. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es por parte de la licenciada Norma Alicia Pascual García. ¿Qué tan necesario es incluir recursos como la inteligencia artificial y las redes sociales en educación a distancia? Si es necesario, ¿cómo hacerlo para lograr metas educativas y académicas? La segunda pregunta es por parte de la doctora Connie Senger, quien escribe, hemos sido testigos del costo social que tuvo la incertidumbre que generó el confinamiento social en las personas durante la pandemia. Ahora estamos tratando de recuperar las relaciones afectivas. ¿De qué manera la educación presencial y a distancia pueden contribuir? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, cerramos el bloque de participación de las sedes con el maestro Héctor Humberto Marín López de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Adelante, maestro. Bueno, buenas noches. Un saludo y un reconocimiento por parte de los integrantes de la sede de Durango, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a tanto a la doctora Marta Diana Bosco, al doctor Manuel Moreno Castañeda, al doctor Manuel Moreno Castañeda, a la doctora Judith y a todo el equipo que nos hace posible recibir todas estas transmisiones y estas interesantes exposiciones los viernes, ¿no? Reflexionando sobre el tema de la educación a distancia y abierta, nos veíamos en la sede que los problemas, no hay recetas, porque por ejemplo en las universidades públicas es una diversidad. Nosotros no podemos comparar nuestra pequeña universidad de Durango con la UNAM, con la UAM o el Politécnico. No se diga con algunas instituciones privadas como el TEC de Monterrey, porque pues, los recursos son muy diferentes. El contexto político y social también influye para poder pensar en modalidades educativas, ¿no? En nuestro estado, la universidad ha sido centralizada y polarizada en dos regiones. Una en la ciudad de Durango, que es la capital del estado, y otra la ciudad de Gómez Palacio, que es la zona conurbada de Torreón, Gómez Palacio, ¿verdad? Fuera de ahí, ha habido algunos intentos de salir a algunos municipios, pero no tenemos campus en forma al interior del estado. Eso pues plantea una problemática muy específica para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya regresando a las preguntas, la doctora Claudia María Pérez Carranza nos planteaba una inquietud que
parece ser que ya lo comentó un poco la doctora Bosco, es sobre el nivel académico de las instituciones privadas que manejan carreras tecnológicas y áreas de salud en especial, por ejemplo, la medicina, que lo hacen de forma virtual y a distancia. Si algo nos podrían comentar al respecto. Y la segunda pregunta sería, junto con la doctora Celeste Mata Páez, regresamos a una pregunta básica, ¿sí? Que sería ¿democratizar la educación equivale a otorgar acceso a todos únicamente? ¿O qué hay más allá? ¿O sí, sí, fuimos a lo básico, ¿verdad? Y ligada con esto, eh, se desprende otra interrogante que dice, ¿por qué entonces podemos decir que México está listo para impartir educación virtual de calidad o solo es para aquellos que tienen los suficientes recursos a la mano? ¿Sí? Esto por la cuestión de la conectividad y otros recursos y además también lo que sería el contexto social y cultural del medio, ¿no? Pues muchas gracias, esas serían las dos preguntas y gracias por el espacio de participación. Al contrario, gracias, maestro. Y bueno, con esto cerraríamos la participación de las sedes. Adelante, doctora, gracias. Gracias, Dorita. Muchas gracias al maestro Serrano y Marín por estas preguntas. Les paso el micrófono a Manuel y a Marta Diana, si les parece. Bien, pues mira, es que es muy poquito tiempo para cuestiones tan complicadas. En relación con las tecnologías, yo lo que recomiendo es que las tecnologías se piensen al final. Miren, y yo les voy a decir, una vez la Secretaría de Educación Pública nos pidió a la Universidad de Guadalajara un curso para que los profesores de educación primaria utilizaran lo que hace 10 años eran nuevas tecnologías que ahora son viejas, ¿no? Y, y, le, y lo que hicimos fue, yo les dije, miren, los profesores ya están hartos de cursos de tecnologías. Y si se centran en las tecnologías, a final de cuentas no van a aprender. Entonces lo que hicimos fue diseñar un curso en el que participaron profesores de 18 estados de la República y el curso se llamó Otras formas de aprender historia. Para nada en el título ni en los objetivos mencionamos las tecnologías. Era Otras formas de aprender historia y era para profes de historia, ¿sí? De secundaria, pero también se inscribieron muchos de primaria. Y las tecnologías entraron ahí como recomendación, pero no como propósito principal. Y aprendieron a usar las tecnologías sin centrar el aprendizaje en ellas. O sea, como que las pusimos en su lugar, pues, o sea, en lo que deben de ser. O sea, a veces ayuda mucho eso, ¿no? No, o sea, lo que yo creo que lo primero que debe de hacerse es tener claro el conocimiento con el que cuenta la institución y cómo lo tiene organizado y cómo piensa compartirlo, pero luego pensar en los destinatarios. A ver, ¿para quiénes voy a usar la tecnología? ¿Tiene caso que use la inteligencia artificial si los recursos con los que cuenta la gente, el telefonito que compró en el Oxxo, no le permite acceder a esos programas tan sofisticados? O sea, les voy a enseñar de diseño industrial con computadoras carísimas si sé que ellos no tienen acceso a eso. O sea, como que pensar mucho en las personas, cuáles son sus condiciones de vida, cuál es su acceso a las tecnologías, qué procesos educativos se van a vivir, cómo van a demostrar lo aprendido. O sea, centrarnos en lo esencial. Y lo esencial son las relaciones educativas. Eso no hay que perderlo de vista. Lo esencial son las relaciones educativas, o sea, la relación con el conocimiento, la relación entre personas, entre estudiantes, entre profesores, y entre ellos crear ese ambiente afectivo que también se puede hacer en línea. Yo en mis cursos siempre, además del curso, pongo un espacio así para chismes, para que se platican lo que quieran, porque eso hasta los hace tener amigos y no sentirse soledad. Por ejemplo, ahora, la semana pasada, hubo un acto de titulación que me tocó ser padrino
eran 136 personas y gente que nunca se había visto, porque eran de diferentes estados de la República, de diferentes ciudades, ya eran amigos. Entonces ahí aprovecharon para verse, irse a comer, juntarse, y no sé. Pero, insisto, primero los procesos educativos esenciales, la relación con el conocimiento, la relación con la realidad que va a ser estudiada, la relación entre estudiantes, estudiantes con profesores, la relación con los medios, o sea, apoderarse de los medios, no que los medios me digan qué hacer, porque a veces caemos en ese asunto. Dicen, la plataforma Classroom. Entonces, agarramos una teoría ajena, una metodología que no es nuestra. Entonces los docentes no pueden enfocar sus propias teorías, sus propias metodologías, sus propias estrategias, porque tienen que llenar los cuadritos que les pone la plataforma. No, no hay que ajustar los procesos de aprender y enseñar al contrario. Ya que tenemos claro todo eso que les decía, las mediaciones, los procesos, los productos, las maneras de expresar lo aprendido, entonces pensar cuál es la tecnología que me sirve después. Porque si no sucede con la gente que compra para su casa aparatos electrónicos carísimos, o compras un teléfono carísimo y nomás lo usas para el WhatsApp, ¿sí? Compras un microondas y nomás lo usas para calentar tortillas. Bueno, entonces estás comprando un exceso de tecnología que no vas a utilizar. ¿Por qué no pensarla al final y decir, entonces para personalizar esto y para esto, entonces la inteligencia artificial, si yo quiero que socialice, por ejemplo, nosotros un MOOC que hicimos acá, también sobre historia, yo lo sabe sobre historia porque soy profe de historia, hicimos otro que se llama Voces de la República, que era sobre historia de México. Y ahí utilizamos el MOOC que tenía, ¿se acuerdan de aquel proyecto que se llama México X? Que tenía allá su sede en lo que era la cárcel de Lecumberri. Ahí, ahí tenían unas instalaciones de la televisión de la SEP. Con ellos lo hicimos el MOOC, pero la parte de la colaboración, que es donde el MOOC se caía, cuando empezaba la colaboración, esa la hicimos en Facebook. O sea, hicimos un espacio aparte para la socialización y de esa manera no hubo tanta deserción. Entonces, ¿para qué las redes sociales? Bueno, para eso, para socializar, para compartir información, compartir recursos, para platicar de lo que se les pegue la gana. Pero las redes sociales, por eso decíamos, hay que pensar cuál es el proceso educativo que deseo que se viva y cuál es la tecnología, pero no comprar primero el aparato y después pensar qué hago con él. Bueno, eso, si sigo hablando, ya no le dejo el campo a Marta Diana, perdón por hablar tanto. No, Manuel, tu experiencia es riquísima y tus ejemplos son muy ilustrativos de lo que realmente vivimos, ¿no? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya en la práctica creo que, bueno, eh, es muy importante que ubiquemos que tenemos que crear ambientes de aprendizaje muy amables y muy amigables. Ujú. Tenemos que romper esas barreras, ¿no? O sea, decimos, no, en educación a distancia no se puede, sí se puede. Sí se puede porque lo hemos visto, o sea, quienes nos hemos formado toda la vida en esto, lo hemos practicado. Así como lo llevamos a cabo en lo presencial, en lo abierto, pues también a la distancia se puede. Se crean lazos, se crea una inteligencia colectiva también. Entonces yo creo que no tenemos que satanizar tampoco los medios, ¿no? Que cómo lo voy a hacer, cómo vamos a sentirnos. Pues nos da el ejemplo Manuel, ¿no? De qué pasa con esa generación que se encuentran, se abrazan y son sus amigos. Yo me acuerdo cuando empecé yo en esto de la educación abierta a distancia y empecé a conocer las plataformas que tenían, por ejemplo, la UNED España cuando hacía el doctorado, pues resulta que tenían un espacio que le llamaban el bar, ¿no? Que nosotros es el cafecito. Dije, pues bien, nosotros no nos dejan tomarnos una cerveza, ¿no? Entonces, nosotros tomamos el cafecito y era nuestro espacio de encuentro. Cuando yo llego a hacer mis exámenes, pues ya había una calidez, una emoción enorme con mi compañera que era de Brasil y bueno, de diferentes partes del mundo, ¿no? Que nos encontrábamos y claro, te ves presencialmente y es un gusto enorme.
Nada más recordemos nuestra experiencia reciente en el COVID. ¿Cuántos alumnos de primer ingreso tuvimos? Y que cuando nos encontramos, yo me acuerdo muy bien, me pasa este problema, hay un encuentro universitario, estamos en la Facultad de Derecho, y en eso yo veo una chiquita monísima, sonriente, con un afecto enorme hacia mí, dije, ay Dios. Entonces me dice, doctora, pues yo soy la que estoy trabajando con usted en la investigación, no sé qué, le dije, ay, mira, te pareces, o sea que medio te pareces, porque le digo, no, hombre, tú eres más guapa en persona, más linda, encantadora, pero ya teníamos un vínculo que estuvimos generando, lo estuvimos creciendo, construyendo, perdón, ¿no? Con nuestros grupos. Yo sí pienso que esto sí se puede hacer. Mira, dos experiencias que quiero compartirles, que creo que son. Una, nosotros cuando los estudiantes a distancia salían ya inscritos, les enviábamos una playera a su casa con el escudo de la universidad, ¿no? Ya para empezar. Y luego, a medio curso, o sea, son cursos semestrales, decía que de los tiempos no nos pudimos escapar, organizábamos un encuentro cultural y deportivo en las instalaciones de la universidad. Entonces venían de todos, ¿sí? Algunos se ponían a hacer artesanías, había unos torneos de básquetbol, de voleibol, de fútbol, otros bailaban, otros cantaban, cada quien traía algo. Entonces los que no se habían visto se veían y luego ya después, claro, esto es difícil hacerlo cuando hay educación a distancia a nivel mundial, pero a nivel México, una vez al año viajar a un lugar de la República no era mucho. Y les daba, esos encuentros culturales y deportivos ayudaban a eso, porque yo coincido, la cuestión emocional es importantísima, es un factor así determinante en las cuestiones educativas. Ahora, una pregunta que yo no quiero que quede fuera, esa de que si democratizar es solo que entren a la universidad. No, no. Democratizar significa que en respeto también de su cultura, de su modo de ser y todo, también lo que aprenda tenga sentido para la vida. Porque de nada sirve que obtenga un título para seguir desempleado. Eso no es democratizar, eso es engañarlos. Yo creo que eso es muy importante esa parte, o sea, democratizar es que lo aprendido en la institución le ayude para mejorar sus condiciones de vida y convivencia. Perdón, está sonando el teléfono, ahorita vengo. Hay una pregunta también aquí en el chat que habla de qué manera se pueden las universidades, cómo se puede hacer entender a las universidades que no hay que citar a los alumnos para la presentación de exámenes. Si sería entonces conveniente en pensar en modelos híbridos, Marta Diana. Esta pregunta hace Con que una lucha enorme, querida Judy, justo para que se hagan los exámenes a distancia. Lo vivimos en la pandemia y fue, de verdad, firmábamos todo a distancia. Estaba súper bien. Y ahora pues preséntate, ¿no? Nuestro alumno vino de Tijuana y fue el paro. O sea, no, se vale. Digo, que nos sirva de experiencia, porque ya lo hicimos a distancia y no hubo problema. ¿Por qué regresar a lo mismo? Entonces, ¿qué aprendimos de ese momento? Sí, Como que fíjate, no como que no aprendimos bien la lección, ¿o qué no, nos pasa? nosotros en la universidad llegamos antes del COVID, hacíamos exámenes profesionales en cualquier lugar del mundo. Y cuando era fuera de México nos ayudaban los cónsules. Estaba un cónsul ahí que le pedía el pasaporte, se identificaba y el muchacho se ponía frente a las cámaras eso es y ya. eso es presencial, perdón, eso es Sí, presencial. pues sí, Acerca de dónde están los alumnos, por ejemplo, en el caso del bachillerato de distancia, eso es presencial. Yo creo que hay muchas maneras de asegurarte que el alumno es quien es y que está presentando un examen en línea. sí, también, también. Es que hay muchas maneras de evaluar, presencial, Por supuesto. a distancia vigilado, a distancia libre, en línea. O sea, pero fíjate que cuando se trabaja con método de proyectos, eso es más fácil, porque es muy difícil que alguien te presente un proyecto que no es suyo. O sea,
El quinto módulo de este curso va a ser justamente sobre los retos de la evaluación. Entonces ahí yo les pido a todos las y los participantes que estén muy abusados y que hagan las preguntas pertinentes, porque yo creo que efectivamente uno de los grandes temas es el tema de la evaluación. Y no es evaluar por poner una calificación, es para asegurarnos de que efectivamente estamos logrando los aprendizajes que buscamos, ¿no? Yo que, Sí, mira, yo recuerdo que ¿se acuerdan que nosotros organizábamos esos encuentros internacionales de educación a distancia, que se realizaron como 30? Parece que ya no se realizan, pero uno de ellos, de esos encuentros fue dedicado a la evaluación. Y dedicamos un espacio ahí en el lugar donde fue el encuentro para que mostraran formas de hacer trampa en los exámenes presenciales. Y se llenó el muro de cómo, y nos dimos cuenta de que es más fácil hacer trampa en la educación presencial que en la educación en línea. Como decías tú, Judith, ¿quién te garantiza que el que te entrega el documento de papel realmente lo hizo? O sea, tienes el micrófono apagado, Judith. Ah, totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que sí, le pedimos a la educación a distancia, le exigimos a la educación a distancia temas que normalmente nunca habíamos cuestionado de la educación presencial. Así es. Me parece que lo que tenemos que hacer es, para empezar, dejar de llamarle no escolarizada, porque no hemos logrado hacer que sea no escolarizada. Es sí, es cierto. absolutizada. Desde ahí, desde que la escolarizada versus la no escolarizada, a mí me parece que esa es una etiqueta que no solamente no le queda, sino que al tener ya una negativa de no escolarizada, ya le estamos poniendo un tache o por lo menos una interrogación de antemano, de entrada. O definiéndola negativamente. Así es. Pero creo que esto ya se está superando, Judith, porque tanto has insistido y hemos insistido y estamos trabajando en ello, así como logramos quitarle esa historia de segunda que era terrible, ¿no? Pues también estamos luchando por esto. Es porque hemos abierto brecha. No ha sido nada fácil y nosotros lo sabemos, ¿no? De pues tantos años en esto, vaya que hemos visto todos los retos a lo que nos hemos enfrentado, lo que hemos superado, y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y vamos bien, la verdad creo que vamos bien. Bueno, espero. Sí, yo a veces soy muy crítico, pero también tengo esperanzas en que las cosas mejoren. Hay que aprenderlo de Freire. Hay que ser críticos, pero no perder la esperanza, pero no una esperanza pasiva, una esperanza activa que trabaje porque las cosas mejoren. Además, tenemos que trabajar en la decolonización del Además, currículo. Eso es muy además. importante, absolutamente importante. Y efectivamente, como dice Carlos Montalvo, no es una competencia entre lo presencial ¿No? y la distancia. Bueno, creo que aquí tanto Manuel como Marta de Ana han enfatizado en esto, en la manera en la que se pueden complementar, en la manera en la que podemos hacer programas multimodalidad, en donde se tomen las partes buenas y positivas y que están más que probadas de las dos de estos dos tipos, del presencial. Claro. Por eso es importante la movilidad entre modalidades, Claro. que la UNAM ya la hacen, ¿verdad? Pero lo que tú decías es muy cierto, Manuel. Es más fácil que te acrediten un curso que tomaste en la universidad de no sé dónde, en otro país, que el que tomaste en otra facultad, por ejemplo, en la propia UNAM, ¿no? Eso es Tienes mucha razón porque los alumnos luego se preocupan si su título va a decir si estudió a distancia o en abierto. No puede ser. O sea, Ahora, lo que también es cierto es que ya hemos llegado al grado en el que muchos de los alumnos piden que su título diga a distancia, porque eso significa que tienen disciplina, que saben organizar sus tiempos, que tienen, bueno, compromiso, que tienen, en fin,
hay una serie de ventajas o de requisitos, quizás debería yo decir, que exige la educación a distancia, que no necesariamente los exige la presencial. Además, ahorita todas las Sí. profesiones ya se trabajan en línea, pues qué mejor que estudiar en línea. No, y estas habilidades que desarrollamos en educación abierta y a distancia son las que nos piden en los campos, en el mercado laboral. Justo lo que desarrollamos. Sabemos investigar de manera independiente, sabemos movernos en la tecnología, en fin, muchas cosas, de verdad. Tiene mucho, un plus. Esto tiene algo de verdad importante. Nos dice la maestra, me imagino, Laritza García Valderas, me gustaría que en la edición 20 de este curso se abarquen los detalles de la educación superior a distancia. Fíjense que han habido cursos en donde hemos hablado de esto. Yo incluso participé en alguna de las sesiones, ahorita no recuerdo en cuál de los cursos, en donde hablábamos de justamente de la privatización de la educación superior o de los espacios, digamos, institucionales para la educación superior. Y yo en los resultados de ese estudio que les presenté en esa ocasión, seguramente el doctor Max se acuerda porque él tiene una espléndida memoria y ha tenido una lealtad absoluta al CES primero y ahora al PUES, al grado que nos ha acompañado, pues si no en todo, sí, yo creo que es uno de los más constantes de nuestros participantes en el curso, ¿verdad, doctor Valle? De los más viejos, dirás. No, participante que nos ha tenido mucha lealtad, mucha, Va a pero yo terminar a las 7 y en no esta termina. Yo ocasión, le hablo en cuanto termine. los Ándale. resultados de un estudio que hice era un recuento de las instituciones públicas y privadas que ofrecían educación a distancia. Y uno de los resultados que más me alarmó y lo hice saber, que por ahí saqué alguna publicación, si la encuentras, se las paso, en donde el estado de Chiapas era el que más instituciones de educación superior a distancia registraba. Chiapas, Chiapas, o sea, le llaman campus a un garage con televisión, le llaman educación a distancia a, qué sé yo, alguna manera de tomar el pelo. Pero lo que también es cierto es que hay un número considerable también de instituciones privadas de educación superior, no, instituciones de educación superior privadas, porque privadas de educación es otra cosa, no, esto es otra cosa. Entonces, instituciones de educación superior privadas que también lo están haciendo y lo están haciendo bien. Sí. Entonces, tenemos de todo. Aquí no me acuerdo si fue la maestra Serrano o si fue no recuerdo ahorita quién fue, si el maestro Marín, quienes hablaron del TEC de Monterrey, ¿no? Y la diferencia en la infraestructura, bueno, el TEC de Monterrey ha hecho cosas muy importantes y lo más rico de esto es que podemos comunicarnos y entonces podemos compartir aprendizajes también. Y en eso puede radicar nuestras fortalezas. Tenemos muchas debilidades, sí, sin duda. Tenemos a ver, yo creo que una de las conclusiones que podemos sacar de esta sesión es que la educación a distancia no puede considerarse por sí sola una, la única vía, como única vía para democratizar la educación superior, para asegurar o garantizar el acceso a la educación superior, como lo mandata ya nuestra Constitución, ¿no? Desde luego, estamos corriendo el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que se supone que queríamos, por lo menos al principio, superar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por tener políticas que faciliten una conectividad universal, que sea asequible. Tenemos que tener también programas de alfabetización digital integral. Tenemos que tener estándares muy claros de calidad. Entonces,
regulaciones, marcos normativos que nos permitan asegurar esos estándares de calidad. Necesitamos también contar con una infraestructura tecnológica que permita soportar todo lo que demanda la educación a distancia. Necesitamos, como ya decía la doctora García Cabrero antes, modelos pedagógicos innovadores, y en el chat les volví a poner la referencia del libro que nos recomendó la doctora Kriskowski, que se llama Enseñar Distinto, que es pues, pues, muy tentativo el nombre, ¿no? Necesitamos políticas de inclusión y de equidad, y como decía el doctor Moreno, necesitamos también estar vinculados, no desligarnos del mercado laboral. No es que la universidad tenga que responder necesariamente a las demandas del mercado laboral, pero nuestros egresados tienen que encontrar chamba. Y entonces una manera de hacerlo es justamente construir currícula, construir oferta educativa que responda a las necesidades. La misma educación puede generar, y de hecho genera, nuevas necesidades de formación, pero el mercado laboral, digamos, no educativo, tiene que jugar también un papel pues muy importante. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir, Marta Diana, Manuel. Claro que sí, Sí. Judith. Pues ahora sí que de alguna manera hemos respondido lo que Manuel nos señaló, ¿verdad? Nos provocó, lo cual pues yo lo agradezco mucho porque seguimos pues construyendo alrededor de esta modalidad educativa, de este modelo. Y efectivamente, no olvidar que pues esta es una alternativa, por supuesto, y como bien dicen, ¿no? Tenemos que transitar en todas las modalidades. O sea, tiene que haber una apertura, romper esas barreras para decir, a mí me interesa tomar historia con Manuel Moreno, con Judith Subieta a distancia, con Judith Subieta, además en Guadalajara, ¿no? Si puedo. Y me gustaría ir con Judith Subieta a aprender sobre matemáticas o sobre ciencias sociales, en fin, que uno pueda construir su propio currículo, Sí, de es que eso, acuerdo a sus necesidades, es de que acuerdo a sí, sus intereses. es que ya no deben de ofrecerse carreras completas, así ¿No? empaquetadas, ¿No? porque cambia tan rápido el campo laboral Y el que conocimiento y todo. en cuanto, yo me acuerdo que la primera carrera que sacaron aquí en la universidad de ese tipo era ciencias de la computación o algo así. Pero luego cada tecnología que surge, sacan una carrera para esa tecnología. Y esas tecnologías pasan de moda y pasa de moda esa profesión. O sea, más bien debe haber, yo me imagino así como un menú de posibilidades de aprendizaje e irlas construyendo en el camino. Es como una de las costumbres que todavía tienen algunas universidades, es que a los doctorados les llaman doctorado en filosofía, que a mí se me haría mejor así, o sea, un doctorado, una licenciatura en humanidades, por decir algo, pero que cada quien arma ya su campo concreto de trabajo. Po- el- yo a veces veo que las experiencias que traen los profesores de otras, los estudiantes de la UDG cuando se van a otras universidades, sobre todo europeas o del norte de Europa, se encuentran con que no hay lo que acá llamamos un mapa curricular, o sea, un mapa curricular con sus carreteras ya trazadas. No, hay un menú, presenta su proyecto de investigación y tiene un menú de posibilidades y cada quien construye su proyecto y lo saca adelante. Pero ya terminar con esos mapas curriculares estrictos, donde ya te dicen, como que si fueran adivinos, que de este aprendizaje sigue esto y de esto, y luego sigue esto. Y luego otra cosa que casi siempre los currículos están elaborados para sus situaciones supuestamente ciertas que van a suceder dentro de 5 años. Y pues no, nunca le adivinan. O sea, como ya cuando pasaron los 5 años en que se cursó la carrera, ya la realidad es otra. Entonces, esos ¿cómo le digo? Como intentos de brujos de curriculares de querer adivinar cuál es el futuro. Yo creo que para lo que se debe de preparar es para lo incierto. ¿Sí? Desarrollar la creatividad, el saber trabajar con los demás,
gestionar la información y el conocimiento, saber qué conocimiento necesito para este problema concreto, qué hago con esa información, cómo la utilizo. O sea, ahí se hace lo esencial, ¿ya? Y así cualquier situación que te encuentres, sabes cómo enfrentarla. Tienes el valor para enfrentar los problemas, imaginación para crear soluciones y capacidad profesional para salir adelante. Pero no con un currículum donde te dicen hasta cuál después. Yo me acuerdo un caso que yo discutía cuando trabajaba en la Universidad Pedagógica. Decían, no, pero es que primero debe estudiar la historia de la educación y luego para que entienda los problemas educativos y luego, o sea, luego las políticas educativas y luego los problemas. Digo, ¿y por qué no al contrario? Primero que se enfrente al problema. No, pero no vas a ver la teoría. Digo, que se enfrente al problema y el mismo problema le va a hacer sentir la necesidad de conocer la historia educativa y eso le va a obligar a conocer las matemáticas y la estadística. ¿Por qué no lo volteamos? Y que sea la situación concreta. Por eso el aprendizaje basado en problemas, en propuestas y proyectos a mí me gusta, porque te enfrenta ante la situación compleja y no a ese otro sistema antiguo de dosificar los aprendizajes como si fueran pildoritas, hasta así se decía, dosificar el aprendizaje, para irte dando como pildoritas para que nunca sintieras que estaba difícil, pero la vida no es así, la vida es difícil, es compleja, y hay que empezar por las situaciones complejas y desde ahí ver qué te sirve. Muchas gracias, Manuel. Pues yo creo que con este último comentario vamos a dar por terminada esta sesión. Yo no quiero hacerlo sin agradecerle cabalmente al doctor Maximiliano Valle Cruz, al maestro Pedro García Salazar, a la maestra Beatriz Serrano Rodríguez y al maestro Héctor Humberto Marín López, que nos hayan hecho el favor de reunir las preguntas y de trabajar con los asistentes que las plantearon o con el grupo. También, desde luego, quiero agradecer de todo corazón la participación del doctor Manuel Moreno Castañeda, de la doctora Marta Diana Bosco, quienes me parece que no solamente nos han ilustrado con sus experiencias, con sus conocimientos, sino que nos dejan también un aprendizaje y un espíritu positivo y me parece que esperanzador. Con esto, con este agradecimiento de todo corazón, les doy las gracias también al equipo operativo del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior y vamos a dar paso al sondeo, vamos a activar el sondeo. Acuérdense que tienen 15 minutos para responder este sondeo. Los invito desde luego a que nos acompañen en la próxima sesión en la que vamos a iniciar el módulo 5, retos para la evaluación. Daremos paso a la sesión número 13, evaluación de los aprendizajes, en donde tenemos a 3 especialistas fantásticos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM. Creo que también va a ser una sesión muy interesante, muy pertinente, en donde vamos a responder seguramente algunas dudas que ya tenemos o nos surgirán nuevas. Entonces, por favor, continúen respondiendo el sondeo. Si tienen algún problema, pregunten por el chat, ahí les podemos contestar de manera individual. Nuevamente agradezco al equipo operativo del juez y a todos ustedes que nos hayan acompañado este viernes 7 de noviembre. Y entonces, siendo las 7:54 de la noche, damos por terminada esta sesión